Muy buenas, saludos cordiales señores y señores y bienvenidos a este hueco de la programación de Telenova que le vamos a dedicar pues como si tuviéramos un abogado en casa. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos ni cómo podemos reclamarlos. Habrán oído ustedes recientemente, sobre todo en este año 2024, lo de los gastos de constitución y formalización de la hipoteca. Esos gastos que cuando nosotros teníamos que pedir una hipoteca para que nos diera nuestra vivienda, el banco pues nos hacía pagar una serie de gastos como por ejemplo puede hacer la tasación, el registro, la notaría, gestoría y un largo etcétera. Habrán oído ustedes, ¿se pueden reclamar a la banca este tipo de gastos? ¿Hay un periodo o un plazo para poderlos reclamar? Ha habido diversas sentencias al Tribunal Supremo, diversas sentencias al Tribunal Superior de Justicia Europeo. ¿Estamos a tiempo de reclamarlo? Son un dinerito muy curioso. Además de todo esos gastos, ese dinero también se le puede reclamar a la entidad bancaria los intereses de demora. Bueno, pues presten mucha atención porque le vamos a dar las claves para que ustedes puedan reclamar a su entidad bancaria esos gastos que durante una fecha determinada, concretamente cuando ustedes pidieron la hipoteca, el banco literalmente les endiñó, utilizando un lenguaje muy popular. Bueno, pues vamos a hablar de cómo se puede reclamar estos gastos, cuáles son y por supuesto nuestros derechos como consumidores, porque saben que somos David contra Goliat. Las entidades bancarias, saben ustedes el peso que tienen en la economía. Así que vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer cada semana con Antonio Olaya de Ato Abogados. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarnos, como siempre, a estar aquí y compartir, porque al final es compartir información y compartir. Información que le interesa mucho a nuestra audiencia. Vamos a comenzar, si a usted le parece. ¿Cuáles son los gastos que se le pueden reclamar a nuestras entidades bancarias cuando nosotros hicimos o constituimos nuestra hipoteca? Bueno, actualmente, como tú sabes, con el cambio legislativo que hubo en 2019, en junio de 2019, ya esos gastos los pagan las entidades financieras. ¿Qué ocurre? Que anteriormente a 2019, pues sí obligaban a los clientes a pagar una serie de gastos. De esos gastos que obligaban, que básicamente, vamos a decir, los que obligaban y los que se pueden reclamar, era la comisión de apertura, porque a la hora de estudiar un préstamo, pues, cobraba una comisión de apertura, había una tasación para constituir la hipoteca, después había que pagar el notario, el registro, Hacienda. De todos esos gastos, actualmente con la jurisprudencia que hay, porque al final fue la jurisprudencia la que estableció los parámetros, sobre todo el Supremo, a raíz de que fue, como tú bien dices, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede reclamar el 50% de los gastos de notaría. Cogemos la factura de notaría, si no se la pedimos al notario. Normalmente hay una liquidación con la misma escritura de hipoteca. Los bancos, te digo yo que estuve 16 años en una entidad financiera, te aportaban una liquidación con los importes y las facturas juntas. Suele estar en la escritura de hipoteca detrás, ¿vale? O si había una compraventa, las dos juntas. 50% de notaría, 100% del registro de la propiedad, 100% de la gestoría y 100% de la tasación. No se puede reclamar actualmente todavía la comisión de apertura y el impuesto a turismo documentado. Ya, como tú bien sabes, el Supremo, por un voto a favor del presidente, pues dijo que no, que no se podía reclamar. Si hablamos de cantidades, si usted me permite, para que se haga una idea, una minuta de notaría puede superar los 500 euros de media. Y también puede ser de 300, 400, 700, pero sí, una media, yo creo que esa media es razonable. ¿Registro de la propiedad en torno a 150 euros? 150, 200, 300 aproximadamente. De media. Si hablamos de gastos de gestoría, en torno a unos 300 euros. 200, 300 euros, efectivamente. Veo que está Rafael puesto. Si nos ponemos a sumar esas cantidades, Antonio, más la tasación, que puede rondar en unos 400, 300, 400, sí. Si nos ponemos a sumar 300, 150, 400, estamos hablando de una cantidad media de unos 1.500 euros. Unos 1.200, yo en la media que he hecho, date cuenta que las hipotecas, hay muchas hipotecas antiguas, se puede reclamar, como hemos dicho, hasta 2019 porque hubo un cambio legislativo, no por otro motivo. Entonces, claro, las hipotecas de 2001, 2000, 1999 no tenían los mismos importes de gasto que las hipotecas constituidas en 2016. Si hacemos una media más amplia a los parámetros que tenemos, nos ponemos a 1.200 euros. Pero hay una cosa muy importante, Rafael, que no se olvide, que se puede reclamar la devolución. Primero hay que pedir la nulidad de la cláusula, la reclamación de esas cantidades y los intereses legales desde que la han cobrado, que se olvida muchas veces. Hay muchas personas que están haciendo sus reclamaciones extrajudiciales con un amigo, con una gestoría, con alguien, con un abogado que conocen, y se pide la extrajudicial y el banco dice, sí, te doy lo que me has pedido, pero no se devuelven los intereses legales. Y en hipotecas del año 2000, 2004, 2003, estamos hablando que son 20, 20 y tantos años, a un 3%, a un 4% de media, es casi el 100%. O sea, si tú tienes una devolución de 1.200 euros más intereses legales, se puede ir a cerca de 2.000 euros. Y eso se lo están comiendo los bancos, porque
como siempre decimos nosotros, Rafael, tenemos que ir de mano de gente especialista. Y ese detallito se escapa muchas veces. Entonces no nos conformemos solo que nos devuelva las cantidades, sino hay que pedir los intereses legales, que es tan importante como la cantidad que se pide por principal. Porque es un dinero que ha tenido el banco que no tenía que haber tenido, con lo cual nos tiene que generar esos intereses. Bueno, el banco no, perdona. El banco es el que tenía que haberlo afrontado, pero el banco no tiene dinero, el dinero lo ha tenido la tasadora, lo ha tenido la gestoría, el banco no se ha quedado con ningún dinero. Yo sí lo que quiero es romper una lanza a favor de los bancos, entenderme, en el sentido de no demonizar a los bancos, sino que los bancos son entidades financieras con ánimo de lucro y son sociedades que quieren ganar dinero. Y si se lo ponen en bandeja, pues lo hacen. Entonces aquí estamos los abogados especialistas en consumo y en bancario para tratar de mediar y que haya más igualdad en la lucha. Bueno, pues resumiendo, si ustedes tienen una hipoteca que se constituyó antes de junio de 2019, concretamente el 19 de junio, que es cuando entra esta nueva ley, sí le pueden reclamar a los bancos todo este tipo de gastos que estamos hablando. Pero Antonio, cuando hablamos de reclamar entre comillas, nos estamos refiriendo a yo voy a mi entidad bancaria, a mi oficina, digo al director, oiga, mire usted, que es que me tiene que usted que devolver esto. ¿Cómo sería, cómo se formalizaría esa reclamación? Me parece muy interesante tu pregunta, Rafael. Antes lo he comentado, que hay muchas personas que lo están haciendo extrajudicialmente vía o que van al directo del banco, o que van a un amigo, o que van a una gestoría. Vale, esa es una fórmula. No siempre se consigue, porque los bancos dependen de las entidades financieras, cada una tiene un criterio, y sobre todo que en esas reclamaciones nunca están dando los intereses legales, ¿vale? Y siempre además te quieren quitar algo. Entonces, ¿yo qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? ¿Se puede hacer extrajudicialmente a través de un amigo que sepa? Sí, tú puedes hacer una reclamación. Principalmente, no mandemos ninguna reclamación al departamento de atención al cliente. Eso hace que nos demoremos 2 meses, te contestaré y no te contestaré. Directamente hay que dirigir las reclamaciones a los servicios jurídicos de la entidad. Y se le da 10 días. No hace falta darle más. Nosotros luego, cuando hacemos las extrajudiciales, aunque demos 10 días, esperamos un mes si no nos han contestado. Nos han contestado negativamente para interponer demanda. Entonces, primero, extrajudicial. Sí hay que hacer una extrajudicial, sí o sí, cuantificando la reclamación. Importante, tenemos que cuantificar la reclamación extrajudicial, todas las cantidades, aportando en la extrajudicial la factura que estamos reclamando y la copia de la escritura. Bien, y además en esa extrajudicial tenemos que pedir los intereses legales. Si no pedimos los intereses legales en esa extrajudicial, no los van a dar. Si con esa extrajudicial no conseguimos nuestro objetivo, y por ejemplo tengo casos que nos dan solo el principal y no los intereses legales, seguimos para demanda y pedimos los intereses legales y nos los están dando los juzgados. Porque muchas veces los intereses legales están hablando de 800, 900, 1000 euros de intereses legales. Entonces, no dejemos de reclamar los intereses legales. En definitiva, al final, a tu pregunta, vayamos a abogados especialistas en materia bancaria, porque son los que realmente saben y los que nos pueden evitar problemas. Ha hablado usted de la documentación que es necesaria. En esa documentación hay que justificarlo todo, es decir, es necesario la minuta de notaría, del registro de la propiedad, la factura, la gestoría, el largo, etcétera. Si no hay documentación, no hay reclamación. Mira, hay algunos casos que nos ha servido a nosotros el extracto de la cuenta del cliente donde han habido un cargo. Por ejemplo, una empresa tasadora que tenemos la tasación, que está hecha la tasación, pero no tenemos justificante del pago de la factura. Pero como hay un cargo en la cuenta de la empresa tasadora, que por la fecha se ve que es la misma que ha tasado, nos ha servido. Entonces, si no tenemos la factura, porque no es fácil muchas veces, como tú sabes, a partir de los 6 años conseguirla, revisemos el extracto de la cuenta. Normalmente la tasación te la cargaban un mes antes o en la fecha de constitución de la hipoteca, ¿vale? Entonces, esa es otra opción. Mirar en la cuenta el extracto y ver si están los cargos realizados. Otras veces que esos cargos se metían directamente en la liquidación del préstamo y cuando abonaban el préstamo te lo deducían, entonces no aparece un cargo como tal. Pero bueno, se puede estudiar. Por eso digo que vayamos a abogados especialistas que conozcan la materia. En este caso yo precisamente he estado 16 años director de banco, o sea, en CaixaBank, o sea que conozco bastante. Desde dentro, los entresijos desde dentro. Sí. Bueno, vayan ustedes buscando la escritura de constitución del préstamo. Hay veces que la misma escritura, pues en la compraventa está la subrogación de hipoteca, hay veces que sí. Ojo, perdón, el compraventa con subrogación, ojo, cuidado. Compraventa con subrogación no es una nueva hipoteca y no había gastos como tales, no se puede reclamar. Tenemos que buscar hipotecas constituidas como tales, solas, independientes. Si es compraventa con subrogación de la hipoteca, eso no se está admitiendo. Tiene que ser hipotecas constituidas expresamente para compra, ¿vale? Con finalidad de consumidor. En definitiva, que es importante este matiz. Tú imagínate que hacemos una hipoteca sobre nuestra vivienda para montarle un despacho de arquitectura a nuestro hijo. A lo mejor el juez puede entender que eso no es una actividad
de consumo, si no es profesional, por la finalidad. Entonces, en ese caso no se podrá reclamar. Ojo también con esos matices y con la finalidad, ¿vale? Que es importante. Muchas veces en la misma escritura de préstamo te viene la finalidad del préstamo. Si en la escritura viene finalidad, reforma de vivienda, aunque lo haya destinado realmente luego a un montón de despachos de arquitectura a tu hijo, puede caber también, puede valer. Todas esas cosas son las que digo que las tiene que revisar un abogado especialista. Y un abogado especialista como usted, no sé si me podrá responder esta pregunta. Si el Tribunal Supremo, tanto como el Tribunal Superior de Justicia Europeo, en dos sentencias muy relevantes este año, en enero y en abril, dejaban la puerta abierta a que esta reclamación no prescribiera, es decir, no caducara, que en cualquier momento nosotros podemos hacerlo, ¿eso es así? Es decir, ¿se le puede reclamar? ¿No ha prescrito, aunque tenga la hipoteca del año 2000? Claro. Vamos a ver, la nulidad es imprescriptible. Lo que se pide en este tipo de demanda es la nulidad de una cláusula, en base a la ley de condiciones generales de la contratación, ley de consumo, ley hipotecaria. Nulidad de la cláusula. Que viene en la escritura. Claro, en la escritura, normalmente en la cláusula quinta, normalmente, igual que la cláusula suelo, la cláusula tercera vía, la cláusula tercera, la cláusula de gastos, de imputación de gastos al cliente, venía en la cláusula quinta, normalmente, ¿vale? En casi todas las minutas. Se pide la nulidad. Entonces, la nulidad de una cláusula es imprescriptible en el tiempo. Con nullum est, nullum efecto produce, que decía el derecho romano, ¿no? Lo que es nulo y no puede producir efecto. Entonces, como no tenemos prescripción, podemos reclamar cuando queramos. Bien. ¿Qué están haciendo? Y luego tenemos la acción accesoria de reclamación de cantidad. Pedimos la nulidad, que es imprescriptible, y cuando tengamos la nulidad, desde que tengamos la sentencia de nulidad, sí tenemos 5 años para reclamar las cantidades. Antiguamente, con el cambio legislativo que hubo también en la ley de enjuiciamiento civil, de reclamación en la responsabilidad de personas, reclamación de cantidades, eran 15 años, ahora son 5 años, ¿vale? Entonces, ojo, desde que tengamos sentencia, 5 años. Muchos bancos, al hilo de tu pregunta, están alegando que ha prescrito la acción, como tú bien dices, porque dice que han pasado 5 años de la sentencia del Supremo, del Tribunal de Justicia Europea, o de que el cliente hizo la primera extrajudicial. Yo creo que es muy claro el Tribunal de Justicia Europea y el Supremo en el sentido de que hasta que no esté declarada nula, no es consciente el cliente de la abusividad de esa cláusula, porque te lo tiene que decir un juez. El único que puede decir si una cláusula es nula por abusiva es un juez, ni un notario, ni un abogado. Entonces, hasta que no esté declarada nula, no se puede reclamar las cantidades, ¿vale? Y normalmente se hace la misma demanda. Acción principal, nulidad de la cláusula. Acción accesoria, reclamación de cantidad, adjuntando todas las facturas. Es decir, le pedimos al juez, mire usted, señor juez, mi escritura de préstamo, normalmente la cláusula quinta, como comenta don Antonio, aquí me impuso el banco de manera unilateral que yo tenía que correr con los gastos de notaría, registro, etcétera, etcétera. Hay veces que viene especificado y otras veces viene como de manera más general. Señor juez, dígale usted al banco que esto es nulo, y al ser nulo no produce efecto, con lo cual usted me tiene que devolver las cantidades y ya después le pido también los intereses de demora. Digamos, sería así. De legales, intereses legales. La demora es desde que hay sentencia, los legales desde que la han cobrado. Son dos tipos de intereses, ¿vale? Uno de demora y otro legales. Y Antonio, una pregunta. ¿Ha habido también una reciente sentencia del Tribunal Supremo al respecto? Hay una sentencia interesante de septiembre que ha dicho. Ha dicho una cosa que ha clarificado. Además tenemos un problema, concretamente en los juzgados de Huelva, ¿no? Que nosotros estamos, cuando hubo el problema de la duda de qué gasto se devolvía o no, ¿te acuerdas tú que si el impuesto sí, que si el impuesto no, 100% notaría, 50%? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Para no causar indefensión o no causar perjuicio al cliente, entendíamos que lo correcto era pedir la nulidad de la cláusula y cuando estuvieran clarificados los conceptos, pedir la reclamación. Y lo pedíamos. Y ha habido jueces que no la daban, incluso le ponían las costas al banco. Pero había otros jueces que decían que no, que como no pedíamos la reclamación de cantidad, desestimaban la demanda y ponían las costas al cliente. Y tenemos clientes que han tenido que pagar costas porque nosotros pedimos solo la reclamación de la reclamación de la nulidad de la cláusula. Bueno, pues el Supremo ha aclarado que el cliente puede pedir primero la nulidad solo de la cláusula y luego la reclamación dentro de los 5 años. Pero además, que puede estar distintas acciones. O sea, si tiene una cláusula suelo, una demanda de suelo y nulidad de suelo, otra de gasto, otra de interés de mora, por cada cláusula abusiva puede meter una demanda. Es que tuvimos hasta un problema también en Huelva de que había un juzgado, concretamente el juzgado 8, de que decía que no, que había que acumular las demandas. Y nosotros decimos, pues ¿por qué si son cláusulas distintas? Bueno, pues ya el Supremo, afortunadamente, siempre con retraso, como yo digo, desafortunadamente, en 2024, en septiembre, ya ha dicho que el cliente consumidor
puede instar la nulidad de cada una de las cláusulas independientemente de distintas demandas y luego instar la reclamación de la cantidad que estime oportuna una vez conseguida la nulidad. Es un hito muy importante. Para que ustedes hagan una idea, es como si vamos un día a un hospital, hacen una radiografía, otro día podemos ir a dermatología y otro día podemos tener una consulta en traumatología para que me digan que nos han hecho la radiografía. Te voy a robar ese ejemplo. Te lo voy a robar porque es muy gráfico y muy bueno. Y Antonio, aparte de todo esto, una pregunta también. ¿El Banco de España, que es la entidad que debe velar, garantizar por este tipo de cosas, ha mirado para otro lado o qué ha pasado? El Banco de España es que es un órgano administrativo, no un órgano judicial. Entonces nosotros al Banco de España no mandamos nada, ni reclamaciones, nunca lo hemos hecho. Yo llevo dedicándome a estos asuntos cerca de 20 años y nunca he enviado ninguna reclamación al Banco de España. Siempre vamos directamente a los servicios jurídicos de la entidad con una reclamación bien hecha, como te digo, con todos los matices, y luego estamos la demanda. Jamás hemos ido al Banco de España porque para nosotros no es relevante lo que diga. Sí lo hemos utilizado cuando hemos visto alguna resolución del Banco de España favorable a los clientes, entonces sí la acompañamos, pero pedirle que resuelva el Banco de España nunca lo hemos hecho porque es que no es obligatorio para ir a la vía judicial. E independientemente de todo esto, el Gobierno también puede legislar si se conoce esta sentencia al Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, lo mismo que hizo la Ley 2019, también podía hacer un decreto legislativo en el Consejo de Ministros y obligar a las entidades bancarias para que de oficio devuelvan estas cantidades y no esta guerra o esta pelea con la judicatura. Claro, pero es que ya eso es más complejo, Rafael. Una vez que tú en 2019 se cambia la ley y a partir de entonces, con efecto retroactivo, tiene que haber un juez que diga que es nulo. O sea, el Gobierno, un órgano administrativo o ejecutivo, o sea, en este caso no es el Poder Judicial, ¿vale? Sería el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial es el único que puede instar la nulidad de una cláusula. Entonces, los políticos no pueden decir que una cláusula es nula. Y hasta que no se anula no se pueden devolver las cantidades, por eso es la complejidad del asunto, ¿no? Ha hablado usted de tribunales, jueces, hemos hablado de sentencias, hemos hablado también de ir al director del banco, a los servicios jurídicos, pero hay gente que a lo mejor se pueden perder entre lo que es la vía amistosa y lo que es la vía judicial. O dice, bueno, pero tengo que ir directamente a los tribunales, o me vale con que yo vaya a mi oficina, o voy a mi oficina, se pueden perder ahí. ¿Qué diría usted? Que vayan a un abogado especialista. En este caso nosotros somos especialistas en este tema, llevo 20 años dedicándome a estos asuntos, y busque un abogado especialista. El abogado especialista al final le sale barato. Nosotros concretamente apostamos con los clientes a ganar. O sea, en estos asuntos no estamos cobrando ningún tipo de provisión de fondos y además esperamos al cliente a que gane. Si el cliente no gana, nosotros tampoco cobramos. No creo que más no se puede hacer, más no se puede apostar. Es evidente que queremos nosotros ganar y que apostamos a ganar. Pues ya saben ustedes, pónganse en manos de especialistas, como por ejemplo Antonio Olaya de Atos Abogados, y busquen en esos cajones que es donde todo el mundo solemos tener ese armario, esa carpeta de papeles, busquen la escritura del préstamo, busquen toda esa documentación anexa que normalmente, bueno, pues siempre nos daban en la notaría con todos los papeles juntos, todas las facturas, las minutas, y pónganse en manos de profesionales porque, bueno, pues le puede alegrar el final de año, las navidades, pues estamos hablando de media de unos 1.200, 1.400 euros, si a eso le sumamos los intereses, bueno, pues oye, merece la pena nosotros reclamar. en muchos asuntos son con intereses 1.800, 1.700, 1.900, 2.100, muchos de los asuntos. Es una buena pedrea de lotería. Para unas buenas vacaciones. Pues ya saben ustedes, pónganse en manos de profesionales y este tema lo pueden recurrir, todos los gastos de constitución, de formalización de la hipoteca, que muchas veces no entendíamos, era una época también, principalmente en esa del boom, en la que bueno, los bancos te daban el préstamo para la hipoteca, pero bueno, ya que vas a pedir, si quieres pedir más para la cocina, también te lo doy, y si quieres, y ahí había, bueno, pues nos imponían una serie de gastos que teníamos que pagar, pues si queríamos nuestra casa. En mi práctica concretamente de este banco, yo nunca hacía esa actividad, entre otras cosas porque nuestra entidad, la Caixa, era ahí muy cautelosa con esos temas y nunca nos pasábamos de los porcentajes que establecía el Banco de España y la normativa. Pero sí es verdad que otras entidades en esa época pues se iban al valor de tasación y no al valor real de compraventa, por ejemplo, y te dábamos dinero. En nuestro caso, nosotros no lo hacíamos, afortunadamente. Pero conocemos casos. Muchos. Bueno, pues ya saben ustedes, pónganse en manos de profesionales como por ejemplo Antonio Olaya y su equipo de Atos Abogados. Si tiene la más mínima duda, es tan fácil como coger las escrituras, coger los documentos, presentaros que está ahí en calle Rascón, 36.
Y bueno, pues tengo aquí todos estos documentos, tengo aquí todos estos papeles, yo me pierdo, no distingo una minuta de notaría del registro de la propiedad, no sé la cláusula esta dónde viene, haga usted el favor de mirármelo y estímeme más o menos pues qué cantidad le podíamos reclamar a nuestra entidad bancaria, que ojo, a lo mejor nos la devuelven en cuenta o incluso a lo mejor se puede llegar a un acuerdo con la entidad, lo desconozco, le pregunto sobre si nos descuenta algo del préstamo que tenemos pendiente en vigente. No, normalmente estos gastos como son de formalización lo abonan directamente en la cuenta o si vamos vía judicial lo abonan en la cuenta de consignaciones del juzgado y ya se encarga la procuradora de abonarlo a las partes. Pues ya saben ustedes, les insistimos a que reclamen sus entidades bancarias si antes de 2019, del 19 de junio del 2019, ustedes tienen una hipoteca. Hemos visto que no prescribe, que no caduca, que se puede presentar esa reclamación, que se ponga en manos de profesionales, porque bueno, pues puede rondar en torno, entre los intereses y digamos el capital de la factura, en torno a los 1.800, 2.000 euros, dependiendo de los casos. Con lo cual, es una manera de nosotros convertirnos en David, luchar contra Goliat, que es la banca, pero podemos ganarle y lo podemos hacer en los tribunales, que no es una cosa que bueno nos cueste, diga, es que nos va a costar en los tribunales, que tengo que aportar una provisión de fondos o un ingreso a cuenta a los abogados mientras que me reclaman eso hay que dejarlo claro. Nosotros no cobramos provisión de fondos para nada. Pues ya saben ustedes, seguiremos aquí nuevamente hablando con don Antonio Olaya de Ato Abogados sobre temas que nos interesan a nosotros, les interesan a ustedes y que siempre pues nos sirven para estar informados, en este caso sobre los gastos de constitución, de formalización de la hipoteca que, insistimos, por si se acaba usted de incorporar, le pueden reclamar a su entidad bancaria. Inclusive si el préstamo ya ustedes lo han pagado, se puede seguir pidiendo. Así que póngase en manos de Abogados. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí. Un placer, además contigo me encanta estar aquí. Y nos quedan muchos temas, como por ejemplo desde cláusulas suelos hasta otras cosas que le interesan a ustedes, como por ejemplo estas tarjetas de crédito que nos ponían unos intereses y cuando nos demos cuenta una pequeña bolita de nieve se ha convertido en lo más grande. Todo eso se puede reclamar. Y si se ponen en manos de expertos abogados como Antonio Olaya de Ato Abogados, le pueden ustedes darle un buen revés a su entidad bancaria. Gracias por seguirnos, gracias Antonio por estar aquí con nosotros. Gracias, nuevamente.